Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Altas Vibraciones. Soy Georgette Rivera. Deseo que todos y cada uno de ustedes estén muy bendecidos con salud. Y con eso es más que suficiente. Hay que disfrutarla, hay que gozarla, pero sobre todo hay que conectar con esa parte interna que muchas veces nos manda señales de que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma necesitan algo que tal vez no estemos gestionando de una manera positiva o no tenemos el tiempo para ello. Así que los invito a tomarse esa pausa, a que hagan, no sé, un recuento de esas cosas que han querido hacer y han dejado en el tintero. Bueno, hoy es un buen día para volver a empezar, una oportunidad de cambiar nuestro destino. El día de hoy tengo una nueva invitada en Altas Vibraciones. Ella es Alicia Villanueva y vive en el lugar, uno de mis lugares favoritos, en la Sultana del Norte. Ella es psicóloga y tanatóloga con 10 años de experiencia, pero lo que me encanta es que trabaja en el acompañamiento del duelo, de los cuidados paliativos. Es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en psicoterapia, que eso es algo que la verdad le recomiendo a todos. Si en algún momento no han ido a una sesión de psicoterapia, es maravilloso. Y bueno, pues justamente ha trabajado en hospitales brindando acompañamiento tanatológico para todas estas personas que están en una etapa complicada, difícil y por qué no decir la palabra terminal. Y esto la llevó a crear Rebellium, que es de alguna manera donde pues yo creo que se consolida parte de su trabajo en el día a día. Así que la verdad, súper recomendada. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Julián, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí coincidiendo contigo y pues de conocerte también estando a la distancia conectadas. Oye, pues muchas gracias, Alicia. Este tema, el acompañamiento en la pérdida de un ser querido, yo sé que no es algo fácil. Sé que en este proceso es para toda la familia. Hay el que lo evade, el que se lo toma muy personal, el que siente que está sufriendo más él que el que está enfermo, ¿no? Entonces, pues el duelo es un proceso único para cada persona, pero hay patrones o etapas comunes que todos atravesamos sin importar nuestras creencias o culturas. ¿Crees que esto funciona así? Sí, claro. De hecho, quien comenzó con todo esto, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella pues psiquiatra, fue médica o psiquiatra por ahí de los años 60, 70, cuando estaban el movimiento de los hippies, etcétera. Fue muy criticada en su momento porque ella no era una médica normal. Ok. Digamos que mucho de los patrones y ella se daba cuenta pues que las personas enfermas eran tratadas como no con tanta humanidad, y es ahí donde empieza a estudiar, donde empieza su curiosidad en cuanto a las reacciones de las personas ante un diagnóstico terminal, ante sus familias. Se observó que también no solo en los enfermos, sino también en sus familiares se observaban ciertas reacciones, y es a lo que ella llamó las 5 etapas del duelo, que a lo mejor por ahí algunos las conocemos, quizá otros no, y esto no tiene que ver exclusivamente con una religión, no tiene que ver con que si creo o no creo, simplemente Claro. pues el duelo es un fenómeno, es algo que nos sucede a todas las personas y que no siempre pasamos por todas las etapas, pero que muchas veces íbamos de una a otra, quizá nos brincamos en algún momento hacia otra, pero no está siempre relacionado con la religión. Sin embargo, pues sí va con esta humanidad del perder algo, del estar al borde de la muerte, del sentir que la vida ya no va a ser la misma o como la conocemos. Oye, muchas personas sienten culpa o un sentimiento de pérdida después de la partida de un ser querido. ¿Cómo se maneja esta emoción para que no se convierta en un obstáculo en el proceso de sanación? Pues mira, muchas veces hablamos, la psicoeducación ayuda mucho, ¿no? El conocer las emociones. Cuando no las conocemos es difícil afrontarlas. Entonces, cuando las vamos conociendo, cuál es la función de cada una, empezamos a comprender ciertas cosas. En este caso, la culpa, siempre les comento que la culpa tiene una función, pero la culpa debe ser fugaz y en pequeñas dosis. Si hay una culpa muy grande y si la dejamos quedarse mucho tiempo, ya no nos deja avanzar. Digamos que la función de la culpa nos ayuda a darnos cuenta o a darnos un aviso si es que algo hicimos mal o si hicimos algo que excede nuestra moralidad, nuestros valores, ¿no? Y cuando entra la culpa, nos dice, bueno, esto no estuvo bien, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto otro mejor, lo reparo. Pero en un duelo no siempre hay cosas que reparar.
porque lo que quiero reparar no está en mis manos. Claro, Lo que yo sí. quiero es que la persona esté aquí, lo que yo quiero es no tener la enfermedad, lo que yo quiero es no haber perdido lo que perdí. Entonces aquí más que culpa, hacemos un trabajo para transformar la culpa en responsabilidad. Yo siempre les digo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú sales un día de tu casa y afuera está una cartera con mucho dinero, pues no es tu culpa que esa cartera se le cayera a alguien, Por pero supuesto. y es tu responsabilidad poder actuar ante qué voy a hacer en esta situación. Y lo mismo sucede en el duelo. La responsabilidad, la habilidad de responder ante ciertas situaciones, y eso es lo que nos sucede en el duelo. Ya cuando empezamos a acomodar eso, Georgette, empezamos muchas veces a bajar la angustia, porque siempre les digo, la culpa que se queda de manera muy fija en el duelo es añadirle más dolor al dolor. Y si ya te está doliendo algo, pues bueno, vamos a trabajar en esa culpa para que no duela más de lo que ya nos está afectando ahorita. Entonces, transformamos en responsabilidad, es decir, que sí estuvo en mis manos, que no estuvo en mis manos y que estuvo en manos de un ser superior o de algo más allá. Ok. Entonces, en este caso, ¿cómo influye la relación que tuvimos con la persona fallecida en la manera en la que vivimos el duelo? Influye muchísimo, porque no es lo mismo, por ejemplo, hay personas que pierden a un abuelito y a lo mejor otras personas externas pudieran decir, bueno, pues es tu abuelo, quizá no eran muy cercanos, o es un Claro. tío, no es muy cercano. Pues bueno, aquí tiene mucho que ver, porque hay muchas personas que crecieron con sus abuelos. Entonces, de un tiempo Totalmente. sucede mucho, ¿no? De que los papás trabajaban, se quedaban con los abuelos y entonces los abuelos cumplieron un rol paterno o materno. Entonces, claro que el vínculo tiene mucho que ver, porque digamos que esa persona deja algo de sí misma en nosotros y nosotros dejamos algo de nosotros mismos en esa persona. Por eso es que mucho, Georgette, cuando pierden a un ser querido, hemos llegado a decir, es que siento que una parte de mí se murió. Es que no es lo mismo, es que siento que esa persona se fue y una parte de mí se fue con él o ella. Y sí, simbólicamente así sucede, porque solo aquellos chistes o aquellas vivencias que esa persona y yo teníamos duele saber que ya no va a existir así. Yo puedo seguir haciendo chistes y bromas con otras personas, pero no va a ser igual que con esa persona que se fue. Es por eso que el vínculo juega un papel muy importante aquí, porque dependiendo del vínculo que yo tenga con alguien, es muy probable la magnitud en la que va a ser ese dolor. Y si tuve un vínculo que no fue tan cercano, es muy probable que quizá ese dolor pues sea un poquito más ligero de sobrellevar. Oye, entonces entiendo que es muy importante, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los padres o de los abuelos, que la infancia y las experiencias previas a la pérdida de una persona, pues van a marcar en sí una situación mucho más dolorosa o mucho menos dolorosa, ¿no? Dependiendo de lo que en tu infancia o en algún momento de tu vida permitiste compartir con ese alguien que ya no está. Claro, y tiene mucho que ver, fíjate, la concepción que tenemos de la muerte. Si tú te darás cuenta, aunque estamos en una sociedad ahorita afortunadamente ya más consciente, donde más personas pues son más sensibles a temas de emociones, a temas de espiritualidad, pues por otra parte muchos crecimos en contextos donde no había espacio para las emociones. Y si no había espacio para las emociones, a veces tampoco había espacio para hablar de la muerte. Es por eso que ahorita que mencionas algo bien importante en la infancia, ahí es donde se están gestando la mayoría de los sistemas de creencias que tenemos ahorita. La muerte es algo feo, la muerte es algo que hay que temer, la muerte es algo de lo que no hay que hablar, la tristeza es algo que no hay que expresar. Entonces, aunque ya seamos adultos, fuimos esos niños que aprendieron sobre la muerte y sobre las emociones. Y lo que yo aprendí ahí, lo voy a reflejar, lo más probable es que lo esté reflejando en mi duelo. Entonces, si yo aprendí que la tristeza no había que mostrarla, yo me voy a querer hacerla o el fuerte cuando alguien se vaya, aunque por dentro me esté doliendo muchísimo. Si yo aprendí que la muerte era algo que le pasaba a los malos, era algo feo, que no se hablaba en la familia, pues yo voy a vivir ese evento como lo más catastrófico que me ha pasado. Lo cierto es que la muerte ni es lo mejor que me puede pasar, ni es lo peor que nos puede pasar. Simplemente es un proceso natural, es parte de la vida. Muchos creen que es como la enemiga de la vida, pero realmente, irónicamente, Georgette, es lo que le da sentido a nuestra vida. Muchas veces les pregunto, ¿qué harían si supieras que vas a vivir eternamente? Hay quienes me dicen, no, pues hasta cierto punto me aburriría. Entonces les digo, bueno, se trata esto de comprender que la muerte también hace equipo con la vida, hace que tenga sentido, ¿no? Entonces influye mucho lo que hayamos creído de niños. Si de niños se me moría un conejito, un perrito, y me lo sustituían para que no me diera cuenta que murió, yo no voy a comprender qué es la muerte.
Entonces, sí influye muchísimo lo que en la infancia hayamos formado al momento de que elaboremos un duelo. Fíjate que en este momento que me estás haciendo favor de compartir esto, recuerdo mucho pues la vida del joven Siddhartha en el palacio, donde todo el mundo, los padres, pues yo creo que en un tema de subestimación le ocultaron que existía la muerte hasta que él escucha las cítaras y entonces se va a los techos del palacio, se brinca por ahí y ve justamente un muerto. Entonces cuando regresa y todo el mundo estaba pues buscándolo desesperadamente, hasta que lo encuentran y le pregunta a los padres que había visto personas demasiado delgadas, ni siquiera sabía el concepto porque todos en el palacio se veían rozagantes y resulta que era simplemente una manera en la que ellos pensaban que al ocultarle la muerte o la existencia de la muerte, pues él iba a ser feliz, pero no fue hasta que él descubre que existía, o sea, ya el término de vida y muerte, que pudo, de alguna manera iluminarse, ¿no? Y es esta parte en la que a veces, como tú dices, hay temas que no se hablan. Afortunadamente en la sociedad hoy en día, pues ya hay temas que se incluyen y que son mucho más, vamos a decirlo así, normales en casa, ¿no? Que no hay estos tabúes. Y por esto yo creo que es importante, ¿no? Que el duelo a veces se ve como algo que hay que superar rápidamente, ¿no? Para seguir adelante. Y te pregunto, ¿por qué es importante darle espacio y tiempo y cómo saber cuando el duelo se ha convertido en algo patológico? Pues mira, qué interesante pregunta, Georgette, y yo creo que aquí vamos a apoyar a muchas personas, porque se ve al duelo, muchos escuchan la palabra duelo y dicen, bueno, sí estoy pasando por un duelo, pero tienen la creencia que entre más rápido pase, mejor. Claro. Y la verdad es que no es así. Para empezar un duelo habrá que entender lo que significa. No es una enfermedad que hay que quitar, no es un síntoma del que hay que huir, es un proceso que hay que vivir, es un proceso humano. Incluso también, bueno, de los seres vivos, pues, los animales también viven un duelo. Entonces, es un proceso por el cual todos atravesamos, es un proceso natural por el que atravesamos cuando tenemos una pérdida. Todo lo que involucre pérdida, una jubilación, una separación, algo que involucre que yo tenía un estilo de vida antes a una persona o una cosa y de pronto lo perdí. Eso involucra un proceso que se llama duelo. Y pues bueno, ¿cuánto debe durar? A mí no me encanta hablar de números. Hay autores que dicen 1 año, hay personas que dicen 2 años. Sin embargo, pues cada duelo es personal y es único. ¿Y por qué es importante que cada uno le dé el tiempo? Porque si lo apresuramos, acorde a lo que la sociedad me demanda, o lo que mi familia me dice, o lo que mi pareja me dice que, ay, bueno, ya llevas 3 meses que murió tu mamá, ya deberías de estar bien, ¿no? La otra persona no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Es un proceso que aunque se vive acompañado, a la vez se camina un poco solo, porque solo tú lo estás viviendo. Aunque dentro de una familia todos hayan perdido al mismo miembro, Es diferente. a la vez cada uno perdió algo diferente, porque tal vez para mí mi mamá era mi amiga y mi confidente y mi guía o mi brújula. Tal vez para otros era su mamá y su compañera. Entonces cada quien perdió algo diferente y por lo tanto cada quien procesa el duelo diferente. Por eso es importante darle espacio y tiempo, porque si yo me apresuro por lo que la sociedad me dice o lo que mi familia me dice, lo más probable es que solamente esté encapsulando ese duelo y no esté sanando realmente. Entonces yo trato de decir todo va bien, y en realidad se puede convertir en un duelo crónico o patológico. Y aquí es donde entra esta otra pregunta que hacías. ¿Cómo darme cuenta si a lo mejor ya no está siendo tan sano? Lo ideal es que en un duelo haya llanto, haya pues dolor, haya a veces desesperanza, haya pensamientos pues de catastróficos a veces, de ay, ¿qué pasa si se muere mi mamá? ¿Qué pasa si ahora me muero yo, mi hijo, etcétera? Sin embargo, tiene que ser pasajero. Mi autoestima no tiene que estar comprometida en eso. Cuando ya hay demasiada culpa, cuando lloro, pero lejos de llorar, yo me siento cada día más agobiada. Cada día es mejor el fin de ayer. Y me doy cuenta que ya ni siquiera me puedo integrar a la vida. Ya me aislé de mis amigos, de mi familia. Ya ni siquiera puedo ir al trabajo. Ya ni siquiera como. Y ahora sí, hablando en términos mayores, ya ni siquiera puedo hacer mis necesidades básicas, es decir, ya no me quiero bañar, Levantarte. no ni siquiera duermo, no me levanto, no como, no tomo agua, me aislé totalmente de los demás, y esto no ha sido temporal, sino que cada vez va incrementando. Ahí sí podríamos hablar de, oye, tal vez necesitas ayuda profesional porque quizá este duelo se está complicando. No todas las personas necesitan ayuda en el duelo profesional, pero si todos necesitamos un círculo de apoyo,
que nos esté pues acompañando en este proceso, ¿no? Y si no ha sido así, si cada día es peor y lejos de llorar no me siento más ligera o ligero, ahí sí podemos decir que quizás el duelo se está complicando. Ok, entonces aquí cabe hacerte esta pregunta justamente. La sociedad moderna parece tener poco espacio para la tristeza y el dolor. ¿Cómo podemos aprender a vivir la pérdida en un mundo que nos exige estar siempre bien? Qué difícil pregunta a la vez. Me atrevería a decir que hay que saber voltear afuera, pero hacia dónde voltear. Ok. No, no solo hacia el trabajo, no solo hacia las redes sociales que me retroalimentan que todo bien, que no pasa nada, que hay que seguir siempre para adelante, que hay que echarle ganas. Yo no creo mucho en el echaleganismo, porque pues si no, no habría Sí, trabajo sí, para los psiquiatras y claro. psicólogos, ¿no? Sí, sí. Voltea a ver hacia las personas que les importas y que te importan también. La persona a la que le importas no te va a juzgar, va a entender, quizá puede haber comentarios bien intencionados, pero que no me puedan hacer bien. Eres tú quien guía a los demás en tu duelo, no los demás te guían en tu duelo. Ok. Entonces, a las personas a las que les importa y no importan, ahí sí hay que voltear a ver. No voltear a ver al trabajo, porque en el trabajo te van a pedir que a veces rindas como si no estuvieras viviendo un duelo. A los amigos, por ejemplo, de parranda, de fiestas, pues te van a pedir que vayas a las fiestas como si no estuvieras viviendo un duelo. Pero Claro. aquellas personas que te puedas contar hasta con los dedos de una mano, esas personas te van a comprender, pero tú necesitas también comunicarles, oye, gracias por decirme que mi familiar está en un lugar mejor, sin embargo, eso no me hace sentir mejor ahorita. Lo que me ayudaría es que me escucharas, es que me abrazaras, es que solo existieras conmigo, no hay palabras correctas, quizás solo acompáñame. En esas personas es en las que hay que voltear a ver. Es un reto, Georgette, porque la sociedad demanda muchos, pero hay incluso legalmente, o sea, a muchas personas, si acaso les dan 3 días, eso es algo que, pues bueno, es muy impactante. Le dan a veces 3 días en las empresas para no ir a trabajar, pero en 3 días no te recuperas de un duelo. A veces 3 días, 5 días, pero en 3 días, 5 días no te recuperas de un duelo. Entonces, bueno, ¿cómo ayudarte? De las personas que sí te suman, de las personas que sí les importas, que sí te cuidan y que sabes que no te van a juzgar. Ahí es donde se pueden apoyar para poder ir saliendo poco a poco. Oye, muchas personas temen hablar sobre el ser querido fallecido por miedo a lastimar a quienes están en el proceso de duelo. ¿Cuál es la mejor manera de acompañar a alguien que ha sufrido una pérdida? Que es justamente lo que tú estabas casi comentando en este momento, ¿no? Pues mira, no, siempre digo, no, no hay palabra mágica, no hay frase mágica. Lo mejor va a ser aquello que va a salir de acá, del corazón. Ok. No lo que salga de acá. Porque de pronto yo puedo ir con algún amigo, amiga, me puede estar diciendo algo y yo estoy pensando la mejor respuesta en mi cabeza. Pero no estoy sintiendo acá, no estoy conectando acá. Pregunta, o sea que no, no hay frases mágicas, sin embargo, sí hay maneras de acompañar. Por ejemplo, siempre les digo, el duelo no termina cuando se acaba un funeral. A veces ahí empiezan muchas cosas. Cuando se van todas las personas, cuando a veces ya no te invitan a las reuniones, cuando te hacen a un lado, ahí es donde empieza el trabajo de los amigos y de las redes de apoyo. Date cuenta primero, revisa las necesidades básicas de alguien. ¿Está tomando agua o no está tomando agua? Quizás algo súper básico, Georgette, que Sí, decimos, pero ¿qué tiene que ver? Es súper importante, ¿no? Porque lloramos tanto que a veces nos deshidratamos y no nos damos cuenta y eso pues puede traer más complicaciones ya físicas, médicas. sí. Entonces, bueno, fíjate si está tomando agua, si ha comido o no. Aunque de pronto los que hemos estado en duelo nos choque que nos pregunten, ¿ya comiste? No, no tengo hambre. Es parte del duelo. Parte del duelo a veces es no tengo sed, No no comer. tengo hambre, me olvido de eso porque estoy sintiendo mi dolor. Bueno, fíjate si ya tomó agua, fíjate si ya ha comido. No, no siempre hay palabras, pero hay acciones. El estar presente. Pregúntenle a la otra persona, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, fíjate que hice, no sé, sopita y hice de más. ¿Te puedo llevar a tu casa? Si no quieres recibir visitas, no pasa nada. Solo voy y te la dejo y me voy. Fíjate en las cosas para las cuales no tiene cabeza la persona, pagar algún recibo, llevar a los niños a la escuela. Quizá no ha tenido cabeza para hacerle lonche a los niños. Bueno, ofrécete si está en tus posibilidades. Sé claro en lo que puedes ayudar, porque de pronto, Georgette, decimos, ay, amiga, aquí estoy para lo que quieras, para lo que gustes. Y a lo mejor esa amiga me habla un día a las 2 de la mañana diciéndome extraño a mi papá Ok. y pues yo no puedo responder. O me dice, oye, pues no tengo dinero, ¿me puedes prestar? Y yo no le puedo prestar. Entonces, bueno, sé específico con lo que puedes brindar.
Es decir, en lugar de decir estoy para lo que quieras, ¿sabes qué? Estoy para cuando te quieras despejar. Si un día quieres salir a platicar, vamos a salir a platicar. Si un día te quieres distraer, vamos a distraernos. Si un día quieres que te cuide a los niños o los lleva al parque, te ayuda a llevarlos a la escuela o al parque. Y se vale, hay frases que pueden ser un apapacho al corazón, como no tengo palabras para lo que está pasando, pero aquí estoy y estaré para ti. Si no te sientes lista para hablar, no pasa nada, que voy a seguir para cuando estés lista, pero no tienes que vivirlo sola. O a veces un simple abrazo o el estar presente, Georgette. En alguna ocasión una persona me dijo, Alicia, una amiga me llamó por teléfono y cuando me dijo ¿cómo estás? Me la pasé llorando 20 minutos. 20 minutos en los cuales mi amiga no me dijo nada, no me dijo no llores, no te pongas así, simplemente me escuchó y fue tan sanador, porque aunque no estuviera ahí, nadie me había dejado llorar. Todos me decían, no te sientas así, no digas eso, no te pongas de esta forma, y ella me dejó hacerlo, aún estando a la distancia. Entonces, el estar, Georgette, es muy valioso para la otra persona, no juzgar. De pronto le decimos, cuéntame cómo te sientes, y cuando le decimos, es que me siento un inútil, me siento que soy la peor persona. No, no me digas eso. Bueno, pues me estás preguntando cómo me siento, ¿lo puedo decir o no lo puedo decir? Entonces, el estar presente sin juzgar, simplemente pues acompañar a la otra persona. Y si no sé qué hacer, pregúntale, ¿cómo te puedo ayudar? Quiero ayudarte en este proceso, pero no, aún no sé muy bien cómo te ayudo. Que la otra persona pues me puede guiar también. Oye, pues me encantó esta respuesta y justamente hago esta pregunta: ¿cómo podemos recordar a nuestros seres queridos sin quedar atrapados en el pasado? ¿No? Porque muchas personas me ha tocado que no superan el duelo, digo, y entiendo, no hablamos ya del tiempo, de que cada quien tiene su tiempo, pero pasan 10 y 15 años o más y siguen viviendo como esta herida tan profunda. Entonces, ¿cómo podemos recordarlos sin quedarnos en el 1980, en el 2015, en el 2020, que fue el COVID, ¿no? Híjole, sí, porque de pronto pesan más los recuerdos tristes y desgarradores que los agradables. Y aquí, fíjate, te voy a compartir una pregunta que siempre les hago a los, bueno, no siempre, pero muy seguido les hago a mis consultantes. Cuando me dicen, Alicia, por ejemplo, hablando de muertes muy prolongadas porque estuvo en una agonía por una enfermedad o por algún accidente o por algún hecho violento. Y me dicen, Alicia, es que todos los días recuerdo a mi papá en la cama del hospital, o todos los días recuerdo a mi hermana cuando tenía cáncer y no puedo con ese recuerdo. Primero les pregunto, si pudiéramos poner en una balanza todo el dolor que sentimos y todo el amor que sentimos por esa persona, ¿cuál ganaría más? Dicen, no, pues la verdad es que todo el amor. Ok, es mucho el dolor, aunque se siente muy intenso, se quedan pensando y dicen, no, pues no puedo dejar que el dolor gane, el amor gana, aunque en este momento lo que siente es dolor. Muy bien. Entonces vamos a recordar esas escenas, o sea, ya que no puedes evitar recordarlas, ok, recuerda la intención con la que hiciste eso por tu mamá o tu papá o tu hermana. No, pues es que me acuerdo que él hacía las curaciones y es muy doloroso. Bueno, a ver, vuelve a recordar esa escena, pero ahora sintiendo la emoción del amor. ¿Por qué lo estabas haciendo? Pues porque la amo, porque la quiero. Y siempre les hago un recordatorio que la muerte se puede llevar muchas cosas, Georgette. Y respeto mucho la muerte, no es mi enemiga. Trabajo en conjunto con ella, pero la muerte no se puede llevar al amor, nunca. Eso es algo que nunca se va a poder llevar. Entonces le digo, bueno, vamos a recordar el amor. ¿Qué recuerdos favoritos tienes de esa persona? ¿Qué te dejó? Ahora sí que los invito a recordar la herencia emocional que les dejó esa persona. ¿Cuál es la herencia emocional? Los aprendizajes que tuve con esa persona. Me enseñó a tomarle el sentido del humor a la vida. Quizá mi abuelita era bien ocurrente y para todo problema tenía un chiste para aligerarnos el momento, ¿no? Quizá mi mamá me enseñó a defenderme, a poder salir adelante en la vida. Ok, entonces eso, guárdalo acá y vamos a recordarlo. Después de un recuerdo desagradable, recuerda este otro también, para equilibrar un poquito la balanza y que no solamente sean los recuerdos desagradables, sino también pues los momentos de vida, porque a veces solo recordamos la muerte o el dolor. Oye, entonces en este caso, pues ya ves que se dice que el tiempo lo cura todo, pero hay personas que sienten que el dolor nunca desaparece, ¿no? Y realmente el duelo tiene un final o simplemente aprendemos a vivir con él. Ambas cosas. Yo digo que se transforma. El dolor se puede transformar. Al final de cuentas, bueno, tú eres la experta en esto, ¿no? Es energía. Las emociones son energía y la energía se transforma.
¿Podemos transformar el dolor? Sí. A veces les cito un poema, una parte de algo que decía Benedetti, que decía que el dolor o la tristeza era el precio a pagar por haber amado tanto. Y digo, bueno, si por ahora lo que tengo son lágrimas, son gritos, dolor, exprésalo. Porque como antes había un cuerpo físico al cual yo podía abrazar y besar y convivir, ahorita ya no. Pero eso no quita, pues, que yo quiera seguir expresando ese amor. Prácticamente es mi corazón y mi mente diciendo, ¿dónde pongo este amor? Ya no está ese cuerpo al cual yo se lo daba. Bueno, vamos a ponerlo en otro lugar. Ahí es donde entra mucho la espiritualidad también. Llora primero y luego de llorar, bueno, oro. ¿Cómo me conecto con mi ser querido? Y aquí es donde entran los rituales, Georgette. Los rituales no solo de despedida, sino los rituales de conexión con ese ser querido, que me ayuda a sentirme más cerca de él o ella. ¿Sabes qué? De pronto es válido, a veces las primeras semanas, los primeros meses, la gabardina de mi mamá o el chalecito de mi mamá me lo pongo y me hace sentir protegida. Alguna medallita que me dio mi abuelita, mi abuelito me hace sentir en conexión con ella. Cada vez que voy a meditar o a orar, me hace sentir en conexión con esa persona. Entonces, eso puede ser una manera. Yo siempre digo, el dolor no desaparece, pero sí se transforma. El duelo es un proceso continuo y digamos que aprendemos a crecer en torno al dolor. Nos hacemos más grande que el dolor, Georgie. Fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, justamente también, ¿no? Pienso en esta poesía de, si tienes a la persona, dile las cosas. En vida, hermano, en vida. Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo ahora. No esperes para mañana, ¿no? Porque, pues ya, resulta que a veces nos enojamos y tenemos unos arranques tremendos, ¿no? De no le voy a hablar y la voy a castigar o lo voy a castigar. Y de pronto el castigado es uno, porque resulta que el día amanece con esta noticia de que ya esa persona no está, entonces quieres remediar todo y ya quieres ir justamente, ¿no? Por el suéter, pero cuando tuviste el tiempo no lo hiciste, y entonces es esa parte donde a veces desaprovechamos los momentos que realmente necesitamos pues para seguir adelante, ¿no? Con la vida que continúa. Oye, pues la verdad es que me ha encantado todo lo que hemos estado platicando, más que nada todo lo que me has compartido. Y yo quisiera hacerte una pregunta última, Alicia, porque esto me encantó. Si tuvieras que dar un mensaje a alguien que hoy está en medio de un duelo profundo y siente que nunca podrá salir del dolor, ¿qué le dirías? Que confíen en el amor. Aunque ahorita haya mucho dolor, confía en el amor, en ese lazo único que siempre sigue y trasciende fronteras, planos espirituales, dimensiones. Confía en eso, porque aunque ahorita solo lo que queda o lo que parezca quedar es el dolor, el amor te va a ayudar a afrontar todo esto. Y no hablo solo del amor por tu ser querido, el amor por ti, el amor por los que se quedan. El amor es una fuerza tan poderosa que puede transformar muchas cosas, y entre ellas el dolor. Entonces confía en tu capacidad de amar y de rodearte también de quienes te aman, para que puedas ir, pues, afrontando o caminando este camino, vaya la redundancia, sin que sea tan pesado, para que sea un poquito más ligero, y con la certeza, Georgette, de que cuando nos tengamos que volver a reunir, el amor nos va a indicar hacia dónde ir, nos va a ayudar a reencontrarnos con aquellos seres queridos que en algún momento se adelantaron. Digamos que todo es temporal, y así, una frase que me ayudó mucho es todo pasa. Todo pasa y esto también va a pasar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces va a ser temporal y en algún momento vas a volver a conectarte con ese otro ser querido. Alicia, te agradezco infinitamente toda esta conversación, dado que creo que lo que reciben tus consultantes es amor. Así que gracias por compartir con tanta sabiduría y con tanta energía tu conocimiento. Estás y quedas invitadísima a regresar a Altas Vibraciones, ¿te parece? Claro que sí, yo más que encantada y honrada, Georgia, de poder pues tener este espacio para poder compartir con los demás. Esto empezó por una experiencia personal y el que tú me abras las puertas hoy, pues es un gran regalo para mí. Al contrario, gracias a ti, te mando altísimas vibraciones donde quiera que estés, y para todas y cada una de las personas que en este momento quieren consultar a Alicia, aquí abajo en la descripción van a aparecer sus redes y donde la pueden ustedes encontrar para que les dé este maravilloso acompañamiento. Altísimas vibraciones donde quiera que se encuentren y que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance. Hasta la próxima semana.